Hola amigos del ajedrez, soy el gran maestro de Cuba Yuri González y estaré aquí con ustedes compartiendo un nuevo video sobre la Copa del Mundo de Ajedrez que se celebra en Azerbaiyán. Hoy comenzaron en el sector masculino las primeras partidas de las semifinales entre Magnus Carlsen, que venció con las piezas blancas al gran maestro de Azerbaiyán Abasov. Esa es la partida que estaremos comentando en el día de hoy. Y en la otra semifinal, Fabiano Caruana entabló contra el genio de la India, Praggnanandhaa. En la parte femenina, bueno, también comenzó la final entre Goryachkina y la maestra Salimova. Y bueno, la partida terminó en tablas. Mañana tendrán que jugar la segunda partida. En este caso, Salimova conducirá las piezas blancas. Bueno, vayamos ya al tablero. En esta primera partida de la semifinal masculina, Magnus Carlsen enfrentó con las piezas blancas a la sorpresa del torneo, ¿no? Al gran maestro Abasov de Azerbaiyán, que bueno, viene siendo el héroe local del país. Y bueno, Carlsen empezó esta partida con E4, siciliana por parte de Abasov, caballo C6, y bueno, Carlsen decide jugar la variante Rosolimo. Una variante que, bueno, él incluso ha jugado mucho también contra la Rosolimo con las piezas negras. Y en este caso, Abasov decide realizar el movimiento E6. Bueno, ese ya es una variante que Abasov empleó en los cuartos de final contra el gran maestro Bidi. Así que bueno, Carlsen seguramente se preparó viendo esa partida y bueno, utilizó, van a ver, una idea interesante en este encuentro. El propio Carlsen normalmente cuando va con negras contra esta variante del Rosso Limo, bueno, le gusta más emplear el movimiento G6, que bueno, fue una de las ideas principales que utilizó en su match por allá por el año, creo, 2018 contra Caruana, ¿no? En la final del campeonato del mundo. Pero bueno, en este caso, E6 por parte de Abasov. Carlsen realiza la variante alfil por C6. Idea, bueno, ya posicionalmente buscando desequilibrios en la posición, da la pareja de alfiles, pero daña la estructura de peones de las negras, provocándole peones doblados acá en C6. Y ahora realiza el movimiento B3. Bueno, una jugada muy conocida, muy teórico todavía todo. La idea es desarrollar este alfil, bueno, como ven, a la casilla B2 o a la casilla A3, en caso de que el peón de C5 de las negras quede indefenso en algunas variantes. Y bueno, aquí Abasov realiza el movimiento D6. Esto, bueno, también ya Abasov lo había empleado contra el propio Bidi en el match de las rondas anteriores. Y bueno, vean, la idea del movimiento D6 es jugar ahora E5, ¿no? Si el blanco se enroca, sencillamente el negro jugaría E5 y más adelante, bueno, existirían posibles rupturas de peones con F5. Por lo tanto, bueno, aquí la línea principal es la que realiza Carlsen, el movimiento E5, impedir primero la idea del rival y Abasov decide capturar en E5. Vamos a ver que esta es la mejor opción. Realmente si el peón avanza acá a D5, bueno, queda la debilidad del peón de C5 de manera permanente. Ahora vean que no hay ningún peón de las negras que pueda defender ese peón. Y después de caballo C3, enroque, alfil A3. Posteriormente hay ideas si con el caballo en A4 de fijar la debilidad en C5 con el movimiento C4. Y bueno, esto se considera una posición incómoda para el negro. La estructura esta de peones realmente favorece a las piezas blancas. Así que D por E es lo empleado por Abasov y aquí Carlsen decide realizar la idea sutil con D3. Ya esto, bueno, viene siendo una jugada diferente a lo que le empleó Vidic en los cuartos de final contra Abasov. En esa partida Vidic decidió capturar en E5, la idea natural, y aquí Abasov respondió con el movimiento dama G5. Y bueno, luego de caballo G4, defendiendo G2, defendiendo el caballo, la partida continuó con caballo H6, caballo E3 y luego caballo F5. Y bueno, las negras aparentemente están un poco inferior, pero bueno, lograron resistir en esa partida que terminó en tablas entre Vidic y Abasov. Así que bueno, Carlsen se anticipa y realiza aquí la variación con D3. Ya esto sí significa un sacrificio permanente del peón de E5, ya que las negras lo van a defender con F6. Ahora, las blancas, vean, tienen muchísima compensación porque primero los peones doblados acá de las negras son bastante graves. La pareja de alfiles de las negras en esta posición realmente no es muy activa. Los alfiles chocan, en este caso el de casillas negras, con los propios peones de las negras.
El de casillas blancas no es un alfil muy útil. Vean que no hay buenas diagonales. Incluso si se para en A6 chocaría contra un muro acá del peón de D3. Entonces, bueno, en esta partida, en este tipo de estructura de peones, normalmente el blanco lo que busca es limitar las acciones de los alfiles negros y jugar contra la mala estructura de peones de las negras. Por lo tanto, hay una buena compensación por el sacrificio del peón. Bueno, caballo B de2 acá de Carlsen. La partida continuó con desarrollos naturales. Caballo H6. El caballo, bueno, puede venir a F5 para llegar a acá D4 o puede ir a F7 para finalmente terminar el desarrollo con alfil E7 y enroque corto. Bueno, la partida continuó con torre G1. Interesante. Se ve que Carlsen, bueno, había analizado seguramente este tipo de estructura, este tipo de posibilidades en la partida. Y bueno, se ve claramente que tenía en mente estas ideas de ataque, ¿no? Con G4, G5 y aprovechar un poco la actividad de la torre en G1 con la ruptura de peón. Y bueno, quizás también cuando el alfil se coloque en B2 pueda ejercer una gran fuerza, una gran presión en esta diagonal que por supuesto también ayudaría eso con la ruptura G5, ¿no? Entonces, bueno, es el plan aquí a largo plazo de las blancas. Muy interesante porque es un plan bien dinámico y como les comenté anteriormente, las negras con sus alfiles no pueden hacer mucho, no tienen una buena ruptura de peón en el centro, tienen esos peones doblados ahí, aislados y doblados en la columna C, así que es un poco más fácil, ¿no?, de jugar esta posición con las piezas blancas. Bueno, la partida continuó con alfil A6. Mala jugada. ¿Por qué? Porque este alfil no hace absolutamente nada en A6. Es una pieza que va a quedar fuera de juego. Y bueno, sencillamente choca contra el muro de peones ahí que tiene Carlsen en D3. ¿Qué era mejor aquí? Bueno, el movimiento dama A5. Esta jugada es bien astuta porque tiene una idea dinámica bien peligrosa. Por ejemplo, si las blancas continúan aquí con su plan G4, ahora vean que la clavada esta que ejerce la dama sobre el caballo se puede utilizar para hacer un movimiento dinámico aquí, devolver el peón con C4 para abrir diagonales que este alfil de F8 pueda jugar. Y además de eso, si las blancas capturan B por C4, bueno, existiría el golpe acá en el centro E4. Otro sacrificio de peón, en este caso sí es para quedarse el negro con un peón de menos, pero bueno, para debilitar entonces la estructura de peones de las blancas y bueno, abrir mucho más las diagonales aquí para los alfiles, ¿no? En caso de G5, jugada interesante, contraataque sobre el caballo de H6. Las negras sencillamente pueden regresar con su caballo a F7 y luego de D por E4, una idea muy peligrosa sería torre B8. Vean que esta jugada un poco evita que el alfil pueda ir a B2, evita que la torre blanca pueda ocupar la columna abierta con torre B1 y la dama se amenaza la entrada, ¿no?, de la dama aquí en C3, lo cual, bueno, metería en serios problemas a la torre de A1. Por lo tanto, esta posición realmente se puede considerar como peligrosa para las blancas, y las negras sin duda tienen mucha compensación acá por el peón de menos. Aquí sí los alfiles negros tienen realmente un mejor futuro, ¿no? Bueno, dama 5 realmente era la opción para ese principal, pero en la partida Abasov decide realizar el movimiento alfil A6. Bueno, aquí Carlsen continúa con su plan, ¿no? Torre G1, para eso puso la torre, hace G4, para G5, alfil B2, el negro caballo F7 y ahora buena idea, dame 2, por supuesto, ya no nos vamos a enrocar en corto, ya decidimos ahí lanzar la avalancha, la posible ruptura con G5, así que vean, Carlsen decide llevar el rey para el flanco de la dama, alfil E7, alfil B2 desarrollo, ahora el blanco se está enrocando y luego es muy sencillo jugar, enroque, luego hacer H4, G5, este caballo probablemente vaya a E4, a abrir la columna G, y bueno, realmente la compensación sería gigante aquí por el peón de menos, ¿no? Así que bueno, el negro emplea la idea ahora correcta. Dama 5, buena jugada. De cierta forma, bueno, le dice al blanco, bueno, si te enrocas te voy a comer el peón de A2, ten cuidado con eso. Y bueno, aquí Carlsen realiza el movimiento C4. Esta es una jugada, bueno, bastante típica en esta estructura de peones. Como les dije, se limita al alfil de A6, se fija acá la debilidad del peón de C5. Pero bueno, al parecer en esta posición era muy interesante enrocarse, sacrificar el peón de A2. ¿Por qué? Porque si las negras capturan este peón, bueno, sería un error, ya que después del movimiento C4
vean que la dama en A2 puede quedar en una situación delicada. Ahora se amenaza rey C2, torre A1, ideas de atrapar la dama. Así que lo normal es que la dama escape, ¿no? Con dama 5, pero después de rey C2 realmente habría aquí muchísima iniciativa por parte de las blancas. Estas ideas de torre A1 combinado con G5, con un caballo que llega a E4 o con posible también doblajes en algún momento de las torres en la columna A. Y bueno, se ve que la iniciativa es bien fuerte aquí por parte de las blancas. Los alfiles negros están completamente muertos en esta posición. No hay ninguna diagonal que puedan utilizar. Bueno, muy interesante el enroque largo. Carlsen decide realizar el movimiento C4. Y bueno, aquí Abasov realiza la idea con G5. Me gustó esta jugada porque bueno, tiene que hacer algo, tiene que evitar el plan de las blancas ahí que quieren jugar en enroque, H4, G5. Y bueno, se anticipa, ¿no? Ahora con el movimiento G5. Y bueno, en algún momento, por supuesto, va a querer enrocar largo. Carlsen sigue con H4. Bueno, jugada correcta, amenaza tomar en G5. Por lo tanto, las negras tienen que reforzar su cadena de peones H6 y ahora el movimiento torre H1. Bueno, la columna H puede ser importante, ¿no? Después de las blancas pueden enrocar, intentar doblar o triplicar ahí las piezas mayores en la columna H y bueno, buscar finalmente entrar en séptima o en ocasiones en la octava fila. El negro evidentemente aquí se enrocó largo, defendiendo de una forma más correcta aquí su torre. Y Carlsen ya realiza la idea adecuada aquí, que es el enroque largo. Bueno, vean que realmente hay muchísima compensación aquí por el peón de menos. Peón de más que tiene las negras está doblado, sus alfiles no juegan. Las blancas tienen planes mucho más cómodos, pueden jugar como ven aquí torre H2, doblar las torres ya para amenazar tomar en G5 y posibles entradas finalmente en algún momento en la séptima fila. Pueden jugar caballo 4, otra idea interesante, centralizando el caballo para después quizás alfil C3, expulsar la dama de A5. Y bueno, vean que los planes de las negras realmente son mucho más complicados. Quisieran, por ejemplo, llevar este caballo, mejorar este caballo y llevarlo a D4, pero vean que no hay acceso a la casilla de 4 por parte del caballo y los alfiles negros tampoco tienen la posibilidad de mejorar mucho en esta posición. Bueno, vamos a ver qué sucede. Dama C7 aquí por parte de Abasov. Bueno, vean, si captura en A2 sería mucho peor porque rey C2 vendría el tema este ya que les mencioné de torre A1 y si dama 5, torre A1, dama B6 única para proteger al alfil y ahora bueno, vendría una jugada durísima como alfil C3 amenazando alfil A5 en caso de que la torre se quite para bueno, no haya este ataque doble sobre dama y torre, entonces vendría la sencilla torre A3 para doblar las torres y bueno, muchísima presión sobre el alfil y sobre el punto A7. Ten en cuenta que casi que el alfil no puede escapar porque prácticamente vendría alfil A5 y bueno, la dama tendría que ir a A6 y bueno, ahí seguramente el blanco más o menos es evidente que después de doblar las torres en algún momento va a poder atrapar esa dama en A6. Así que bueno, esta sería una posición ganadora para Carlsen. Por lo tanto, bueno, Abasov no toca, no se come ese peón de A2, juega dama C7 y aquí Carlsen continúa con el plan de centralizar el caballo. Otra idea muy típica, como les comenté, es torre H2. Esta jugada quizás es mucho más precisa. Es una idea natural, doblar las torres y ya después amenazar la captura en G5 para entrar en H7. Y bueno, le hubiese dado también una clara ventaja aquí sin dudas a las piezas blancas. Pero bueno, Carlsen decide bloquear, activar su caballo en E4. La partida continuó con G por H4. Esta es la mejor idea. Una jugada importante porque, bueno, van a ver busca contrajuego. Ahora, si torre por H4, vendría probablemente el movimiento F5, atacando al caballo en el centro, atacando a la torre en H4. Por lo tanto, Carlsen decide tomar de caballo en H4 y ahora viene el movimiento torre G8. Vean que bueno, el negro un poco busca algún contrajuego, ¿no? Por la columna G. A lo mejor también en algunas ocasiones quizás activar el caballo que está medio pasivo ahí y tratar de llevarlo a G5. Y bueno, es una idea dinámica interesante, ¿no? Para las piezas negras un poco más activo que esperar ahí pasivamente a ver qué hace Carlsen. La partida continúa con F4. Muy buena jugada aquí por parte de Carlsen. Jugada activa, dinámica, busca potenciar la actividad de ese alfil en B2. Busca también en algunas ocasiones quizás presionar por la columna F, que el punto F6 puede ser una debilidad en muchas posiciones.
Así que bueno, una jugada realmente aquí muy buena. Además, Carlsen calcula muy bien las posibilidades de la captura del peón acá en F4, que es lo que sucede en la partida. Peón por Carlsen realiza el movimiento caballo por F6, jugada excelente aquí, amenaza ahora la torre, amenaza a comer en E6, prácticamente forzado el fil por E6, dama por E6 jaque, jugada intermedia, y luego dama por F6. Y bueno, vean, Carlsen ha recuperado su peón y tiene una mejor posición, porque bueno, las casillas negras se encuentran débiles, ese alfil en A6, bueno, sigue realmente pasivo, aunque ahora el negro va, por supuesto, a intentar mejorarlo. Y existen estas posibilidades, ¿no? De saltar con el caballo a F5, llevarlo a F3 para después ir a E5 y un poco aprovechar también todas las debilidades que tienen las negras aquí en sus peones, ¿no? Fíjense, prácticamente todos los peones de las negras son aislados o doblados y aislados. Entonces, bueno, realmente la estructura de peones sería muy favorable en este caso para las blancas. Bueno, la partida continuó con alfil C8. Bueno, buena idea, ¿no? Mejor el alfil, ahora quiere capturar acá de alfil en G4. Podía también capturar de torre. Y bueno, probablemente Carlsen hubiese jugado como jugó en la partida. Torre 1 amenazando torre 7. Si torre D6, bueno, sencillamente dama F5 amenazaría en G4. Luego podría comer en C5. El caballo en algún momento va a poder ir a F5. Y bueno, esta posición sin duda sería ventaja para las piezas blancas, aunque bueno, el negro todavía tendría posibilidades de resistir, ¿no? Pero bueno, alfil C8 en la partida, negro mejora su alfil, Carlsen torre de E1. Muy buena esta jugada, activa la torre, amenaza torre 7, que sería una jugada peligrosa. Así que bueno, Abasov juega torre de 6, expulsa a la dama, pero bueno, Carlsen logra eliminar el peón de F4 y Abasov captura también el peón acá en G4. Vean que bueno, la estructura de peones, bueno, sigue siendo por supuesto muy favorable al blanco, pero bueno, quedan de las piezas blancas solo quedan peones en el flanco de la dama. Así que bueno, esto le da muchas posibilidades al negro de defenderse en posibles finales, ¿no? Que todo esté en un mismo flanco y bueno, existan situaciones esas de fortaleza que las blancas no puedan ganar, ¿no? Más difícil crear ahí peones pasados, por supuesto, si todos los peones de las blancas están en un flanco. Pero bueno, esto es pensando en el final, ¿no? Realmente todavía estamos aquí en un medio juego en el que las blancas están mejor porque evidentemente el rey de las negras es más indefenso, hay muchas casillas negras aquí y peones débiles, así que bueno, evidentemente la iniciativa aquí es de las blancas, los alfiles de distinto color también le dan posibilidades de ataque al jugador de las piezas blancas, ¿no? Bueno, si yo dame 3. Carlsen, bueno, quiere capturar en C5. Dame F2 era otra idea muy interesante porque también ataca al peón de C5, pero evita la posibilidad del negro de jugar torre E6 como sucede en la partida. Vamos a ver la partida. Dame 3, torre 6. Muy buena jugada aquí de Abasov. Vean que tira un truco aquí muy peligroso, ¿no? Si Carlsen captura en C5 sería un gravísimo error porque las negras ganarían una pieza con la jugada táctica torre por H4. Así que bueno, mucho cuidado con estas ideas. Carlsen realiza el movimiento dama de 2, defiende su dama, pero bueno, ya no ataca al peón en C5. Y ahora Abasov decide activar su caballo con el movimiento caballo E5. Interesante, ¿eh? Fíjense que hay posibles amenazas acá de jugar probablemente caballo por D3 contra dama por D3. Puede venir entonces la idea de desviación aquí con torre por H4 y la torre de E1 queda en el aire en muchas posiciones. Así que bueno, Carlsen tiene que jugar con cierto cuidado aquí con estas amenazas tácticas. Y bueno, decide defender su peón con rey C2. Era muy interesante, bueno, también defender el peón, quitarse un poco los trucos con el movimiento torre E3. Pero bueno, la partida fue rey C2 y ahora el negro realiza el movimiento rey B7. Aquí, bueno, un poco, al parecer, había una opción más activa, que era el movimiento torre G3. Una jugada, bueno, rápidamente de ataque, presionando al peón de D3. Y bueno, lo normal es que, digamos, bueno, puede ser que el blanco coma en E5 y después podamos capturar acá el peón de H6 y nos quedamos con un peón de ventaja para las blancas. Pero vean que todavía aquí habían ciertos problemas, ¿no? El negro podría jugar dama de 8 amenazando esta posibilidad de tomar en D3. Y bueno, evidentemente si nos comemos la torre acá en E5,
Después de dama por D3, las negras lograrían aquí un jaque perpetuo. No habría forma de evitar este jaque continuo porque incluso si el blanco fuerza, por ejemplo, como una jugada como rey de 1, perdería, ¿no? Porque bueno, entraría el alfil en G4. Así que bueno, esta era una idea aparentemente agresiva, ¿no? Torre G3, pero bueno, no es fácil valorar esos cambios en E5, perder ese peón de H6, quizás no encontró la jugada de contraataque dama de 8 o pensó ahí que las blancas podrían defenderse. Y bueno, en la partida Abasov realiza el movimiento rey B7. Bueno, Carlsen continúa con torre E3. Buena jugada, defiende su peón, quizás pueda doblar las torres ahora en E, es otra idea interesante. Y bueno, Abasov decide jugar dama E7, amenaza el caballo en H4, caballo F5 por parte de Carlsen, amenaza a la dama y dama G5. Buena idea de Abasov, que ahora se está defendiendo muy bien, contraataca amenazando al caballo en F5 y también tiene posibles ideas de ataque con su torre en la séptima fila. Carlsen, bueno, aquí decide tomar en E5, alfil por E5. La partida continuó con torre G2. Muy buena jugada. Obliga a Carlsen a jugar torre E2 para no perder la dama. Y bueno, después del cambio en E2, dama por F5. Vean que bueno, aquí el negro realmente casi que ha resuelto todos sus problemas. Porque, bueno, ya quedan pocas piezas. El alfil de E5 está clavado. Sigue con la debilidad en los peones, pero bueno, realmente se ve difícil, ¿no? Que el blanco pueda aprovechar estos problemas en la estructura de peones de las negras, teniendo en cuenta ahora que bueno, hay mucha descoordinación también en las piezas blancas y ese alfil clavado en E5, ¿no? Entonces, bueno, Carlsen continúa con el movimiento acá, torre H5. Jugada lógica, ataca a la dama, defiende al alfil en E5, Abasov retira su dama, dama F7, y bueno, aquí Carlsen hace una jugada muy lógica, pero que es un error garrafal. Hace el movimiento dama H2. Bueno, natural, ¿no? Desclava a la dama del alfil, ahora tiene posibilidades de mover el alfil. En algunas variantes quizás pueda capturar también acá el peón de H6, pero esta jugada permite un ataque de las piezas negras que hubiese sido ganador. En estas posiciones, bueno, hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Cuando hay alfiles de diferente color y todavía están las torres, las damas en el tablero, hay que cuidarse de los posibles ataques a los reyes porque los alfiles de diferente color usualmente, bueno, suelen llegar a posiciones de este tipo de ataque porque es una pieza que el rival no puede oponerse mucho, ¿no? A la fuerza de estos alfiles. Por ejemplo, el alfil negro de C8, como el blanco no tiene alfil de casillas blancas, bueno, es muy difícil, ¿no? Oponerse a posibles ataques de las negras aquí sobre las casillas blancas. Y bueno, es lo que pudo haber sucedido en este momento. La mejor jugada de Carlsen era jugar rey B2 aquí, tranquilito, y después de dama E8, bueno, esperar con el rey o esperar con algún movimiento de dama ahí en la columna E. Y bueno, la partida realmente podría terminar en tablas o bueno, aquí quizás dama H2 también es otra posibilidad. Y bueno, no hay forma al parecer de que el blanco pueda empezar a forzar esta posición, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Dama H2 por parte de Carlsen. Y aquí Abasov no aprovecha la oportunidad. Hace una jugada lógica. Torre G6. ¿Con qué idea? Bueno, aprovechar ahora la columna abierta. Activa la torre, correcto. Quiere incluso amenazar dama F1 para poder entrar en G2. Pero el problema es que Carlsen no se lo permite. Y bueno, vamos a ver qué sucede. ¿Qué era lo correcto? El movimiento dama F1. Invertir un poco el orden de movimientos, ¿no? Que quería hacer Abasov. Y la idea es la misma. Ahora amenaza torre G6 para torre G2. Después en algún momento el alfil podría entrar en F5. Y bueno, vean que el rey va a estar bastante indefenso, ¿eh? En este caso, el rey de las blancas estaría peor incluso que el rey de las negras. Aquí, por ejemplo, defensas probables. Dama D2. ¿Para qué? Para, bueno, cuando el negro haga su idea, tratar de regresar acá con la torre. Vean que no era posible comer en H6 porque sencillamente después del cambio viene un jaque y el blanco perdería el alfil de E5. Así que dama de 2 da la impresión que defiende, pero no es así. Torre G6 amenaza torre G2. Contra torre H2, torre G1 es el problema. Ahora no es la séptima, pero es la octava y es el rey blanco que sigue con problemas, ¿no? Ahora amenaza, bueno, alfil F5 o dama B1 y torre C1. Bueno, muchísimas ideas aquí de ataque, ¿no? Si alfil B2 defiende el jaque, bueno, defiende el jaque en C1, pero después de dama B1 vendría alfil F5. Y bueno, aquí
realmente hubiese ganado a Basov esta partida, si hubiese encontrado este tipo de variante, porque las amenazas son muy fuertes. Torre de 1 o torre G3, prácticamente una de las dos va a poder hacer el negro y las blancas no van a poder defender a su rey. Algo típico en posiciones cuando hay alfiles de diferente color. Estos ataques suelen ser realmente letales, ¿no? Pero bueno, en la partida torre G6, Abasov no aprovecha el momento y Carlsen, por supuesto, se da ahora cuenta de que le van a hacer dama F1 y bueno, evidentemente hace una jugada defensiva buena. Alfil F4, cubre la columna F, la dama negra ahora no puede entrar y bueno, Abasov comete otro error haciendo otra jugada aparentemente activa, torre F6 para intentar entrar en F2 o en F1, pero aquí realmente la opción era la más dinámica, dama G7. Este sí es una jugada bastante lógica, porque vean, tiene doble amenaza. Amenaza torre G2 y amenaza entrar en A1 con la dama, que bueno, da bastante miedo también que esa dama se cuele ahí en la posición de las blancas, empiece a amenazar al peón de A2. Y bueno, aquí Carlsen hubiese tenido que encontrar la única defensa, alfil de 2, para cuando la dama entre en A1 jugar dama E5. Buena jugada. Y bueno, después de la captura en A2 poder aquí, como se dice, asegurar un poco, ¿no? Las tablas con dama B2 y bueno, ya después del cambio de damas aquí sí, bueno, sí se aseguraría el empate en esta partida. Pero bueno, dama G7 era el movimiento realmente mucho más activo aquí. Bueno, el azerbaiyano juega torre F6, jugada que permite alfil E3. Y bueno, vean, de momento Carlsen controla, ¿no? Controla F2, la entrada de la torre. Ahora está amenazando el peón de C5. Entonces, bueno, realmente en E3 el alfil está en su casilla ideal. También el peón de H6, ¿no? Puede estar en el aire. Entonces, bueno, aquí el negro juega alfil F5 y Carlsen ya captura el peón de C5. Bueno, aquí tiene un peón de más. Ahora, bueno, hay que ver estos temas de ataque, ¿no? ¿Quién llega al ataque primero? Y bueno, se ve que el negro debe sobrevivir, ¿no? Jugando de una forma correcta, pero bueno, no es fácil, ¿no? En plena partida aquí en vivo, con el reloj ahí caminando, ya Carlsen con peón de más, bueno, va a ser aquí complicado, ¿no? Bueno, dama G6 por parte del azerbaiyano, directamente amenaza el peón de D3. Otras ideas interesantes, torre E6. Esta jugada era bien problemática, ¿no? Si hace dama E8, con esas posibles entradas en E2 o en E1, bueno, aquí todavía podía pasar cualquier cosa. Era una jugada muy, muy interesante, ¿no? Pero bueno, dama G6, aquí Carlsen hace el mejor movimiento que es rey C3. Jugada que evita que la captura en D3 sea con jaque. Y esto es importantísimo. Vean que si el negro ahora juega alfil por D3, Carlsen, bueno, tenía preparada la bomba seguramente alfil por A7. Y bueno, amenaza dama B8 jaque y luego mate con dama B6. Y bueno, si este alfil es capturado, entonces podría venir la entrada igual de la dama. Y ahora el mate con esta torre que estaba, bueno, ahí prácticamente escondida en H5. Pero bueno, por supuesto que puede viajar en un solo movimiento al flanco de la dama y sería mate. Bueno, un buen truco aquí por parte de Carlsen que no permite la captura en D3. Bueno, Abasov realiza el movimiento torre E6, activa un poco la torre y Carlsen juega torre H4. Esta jugada, bueno, no es la más correcta. Aquí realmente ya existía la combinación ganadora, alfil por A7. Una jugada que, bueno, no es tan difícil, ¿no? Porque, bueno, si la había visto en la variante anterior, este tipo de idea, bueno, debía haberla tenido ahora presente, ¿no? La amenaza es dama B8 y dama B6 mate. Y bueno, vean que si se come el alfil, entonces la idea es dama aquí jaque en F2 y luego capturar en F5, ya sea de torre o de dama. Y bueno, estaría completamente ganado el blanco con dos peones de más y 4 contra 1 ahí en el flanco de la dama. Pero bueno, se le escapa esta jugada a Carlsen en pleno movimiento 39. Todavía aquí le faltaban dos jugadas para cumplir, para llegar a la 40. Y hace el movimiento torre H4. Bueno, Abasov realiza alfil G4. Ya tiene aquí quizás malas intenciones, ¿no? Poder entrar con la torre en E2. Y bueno, Carlsen realiza ahora el sacrificio alfil por A7. Pero bueno, resulta que ahora es un error porque las negras tienen una forma de defender la posición. Y bueno, lo correcto hubiese sido el movimiento rey B4. Pero bueno, una jugada difícil, ¿eh? Esta hubiese sido la jugada, era la jugada 40 de la partida. Y bueno, sí parece que le garantiza la ventaja, pero bueno, no es fácil
hacer este movimiento cuando tenemos esas ideas, ¿no? De capturar en A7 y buscar ya ganar la partida de manera forzada, ¿no? Bueno, vamos a ver qué sucede. Alfil por A7. Bueno, ¿por qué es mala esta jugada? ¿Por qué es mala si el rey no puede comer? Evidentemente, si rey por alfil, ahí sí Carlsen estaría feliz porque, bueno, jugaría dama G1 jaque y después capturaría el alfil de G4 y, bueno, ganaría sin ningún problema. Seguramente esta fue, bueno, una de las líneas, por supuesto, que tuvo que calcular el noruego. Pero aquí resulta que las negras tienen la posibilidad de jugar dama G7 jaque. Un jaque importante porque ahora así, bueno, insistirían en algunas variantes posibilidades de comerse el alfil en A7. Vamos a ver qué hubiese sucedido. La partida no se realizó el movimiento dama G7. Abasov en la última jugada, antes de cumplir, realiza el error dama F6 jaque. Y bueno, esto sí, ya lo va a llevar directamente a la derrota. No va a tener más oportunidades de salvar esta partida. Ahora, lo correcto era dama G7. El alfil puede regresar a D4, pero vean que ahora existía el movimiento de ataque, ¿no? Dama G5, entrando en C1, amenazando torre 2. Y bueno, prácticamente es el blanco aquí, el que tiene que empezar a sacar jugadas defensivas porque las piezas negras le están creando amenazas mucho más rápido. Acá, bueno, probablemente una idea interesante era devolver, entregar esta calidad y bueno, jugar este tipo de posiciones, ¿no? Con dos peones por la calidad, las casillas negras débiles. Ahora sí el rey más o menos blanco puede sentirse seguro. Vean que la dama puede venir F2 en algunas variantes para entrar en F7. Y bueno, a lo mejor el rey de las negras puede sufrir aquí un poquito más. Entonces, bueno, sería esto realmente complicado, ¿no? Pero bueno, en la partida dama F6 fue el movimiento 40, un error. Carlsen ahora realiza la única jugada que gana, rey B4. Jugada muy buena, increíblemente el rey en B4 está mejor que en C3, porque bueno, cualquier jaque puede cubrirse o incluso puede ir a A3 o a A4 y bueno, sería una posición mucho más segura. Y bueno, ahora el negro sí no tiene chances, ¿eh? Las blancas amenazan el mate este con dama B8, dama B6, amenazan comerse aquí el alfil en G4 y bueno, Abasov intentó el movimiento torre E5. Vean que si se come el alfil, sencillamente dama C7 y luego captura acá en G4. Y bueno, serían dos peones de más evidentemente amenazas de mate. Aquí estaría completamente perdido el negro. Así que la partida concluyó con torre E5, D4. Muy buena jugada por parte de Carlsen. Ataca la torre. Si la torre se mueve, bueno, puede venir esa entrada ya en B8 con mate. Así que bueno, esto se acabó luego de dama E7. Carlsen juega C5. Mantiene el ataque sobre la torre en E5. Y bueno, mantiene esas posibilidades de entrar con la dama en B8. Así que bueno, el negro aquí decide abandonar. Bueno, una interesantísima esta partida, realmente con errores por ambos bandos, una divertida también apertura, con un sacrificio de peón ahí dinámico por parte de Carlsen. Y bueno, vamos a ver qué pasa mañana. Mañana Basov tendrá que vencer a Carlsen con las piezas blancas, lo cual, bueno, no es imposible, pero bueno, es bien difícil. Pero bueno, vamos a ver, este azerbaiyano ha demostrado realmente estar en un gran nivel en este torneo y bueno, aunque hoy no logró encontrar alguna de las mejores defensas, pero bueno, sin duda mañana será un rival peligroso. Así que bueno, espero les haya gustado este video, no olviden suscribirse al canal, dejar su like, dejen sus comentarios sobre, bueno, quién debe o quién piensan ustedes que puede ganar esta Copa del Mundo y bueno, nos seguiremos viendo en un próximo video. Chao, chao.